Bueno, esta clase se trata de cartografía de suelos. La cartografía está muy asociada al tema anterior, que era clasificación, porque es poner los distintos tipos de suelos que existen ya en un mapa de suelo, ¿no? Entonces, tiene cierta relación con el tema anterior. Esto vamos a ir un poco rápido también, porque ya la otra me demora mucho, pero bueno, cualquier cosa, como recién me paran y me preguntan. ¿Cuál es el objetivo de la cartografía del suelo? Es proporcionar una idea precisa de la repartición geográfica de los suelos en una región determinada. Básicamente es fragmentar el paisaje total en áreas más chiquitas, que en cada área te diga qué tipo de suelo hay en una de esas. O sea, yo tengo, por ejemplo, el mapa de una finca. El objetivo de la cartografía del suelo es dividir esa finca, ese país, esa región, esa provincia, ese continente, en áreas que tengan los mismos suelos. Básicamente es eso. Puede tener, en ciertos casos, objetivos más específicos. Por ejemplo, cartografiar la utilización del suelo, por ejemplo, caña de azúcar, soja, etc. Aptitudes para un determinado uso del suelo, por ejemplo, aptitud para riego. Hay suelos que son aptos para regar, otros que no. Hacer una planificación agrícola o urbana, ya desde el punto de vista ya más estratégico, más gubernamental. Y puede tener un sinfín de uso del mapa de suelo. Pero bueno, ahora vamos a ver un poco qué son los mapas de suelo. Entonces, básicamente, como dijimos antes, es una carta que muestra áreas delimitadas y definidas ocupadas por diferentes tipos de suelo. Los suelos que muestran pueden ser identificados a distintos niveles de la clasificación taxonómica, que es la que vimos recién. Yo puedo tener un mapa de órdenes de suelo, como era lo que estamos viendo en la clase anterior, donde teníamos un continente y en ese continente teníamos los distintos órdenes. Es un mapa cuya unidad taxonómica es el orden. Yo lo puedo hacer a nivel de suborden, de gran grupo, de subgrupo, de familia y de serie, que son las categorías taxonómicas de la clasificación de suelo, según el objetivo y la escala del mapa. A ver, si a alguno se le ocurre, en el caso de orden, como vimos, era un mapa a nivel continental. A nivel de una finca o una región más chica, yo no puedo hacer un mapa de suelo al nivel de orden. Por ejemplo, yo tengo una finca en el este de Tucumán. Hago un mapa de suelo, bueno, quiero hacer un mapa de suelo y digo, bueno, voy a trabajar solo con orden. El mapa entero va a ser una sola cosa, va a ser molisol. Entonces no tiene sentido y no me sirve para ese nivel que yo tengo que tener. Entonces la clasificación taxonómica tiene que ver con, sobre todo con la escala del mapa. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces el nivel taxonómico al que fueron identificados los suelos corresponde a la unidad taxonómica. La unidad, o sea, puede ser, bueno, como vimos, orden, suborden, gran grupo, etc. Y la unidad cartográfica es la subdivisión del mapa de suelo y pueden consistir en uno o más tipos de suelo. Y esto lo vamos a ver. Entonces yo tengo dos tipos de unidades. La unidad taxonómica, que es el orden, el suborden, a la escala que yo clasifiqué o al nivel que yo llegué de clasificación en la escala taxonómica. Si llegué al nivel de orden, la unidad taxonómica de ese mapa es orden. Si llegué al nivel, por ejemplo, de una finca, que seguramente va a ser el nivel de serie, la unidad taxonómica de ese mapa va a ser serie. En cambio, la unidad cartográfica es es la subdivisión del mapa de suelo. Y ahora lo vamos a entender mejor. Acá, en este mapa de suelo, la unidad taxonómica es orden, porque en este es un mapa de órdenes del suelo de Sudamérica. Y cada una de estas partecitas pintadas de rojo es la unidad taxonómica del orden oxisol, igual que en Argentina. Fíjense acá, las unidades cartográficas son cada una de estas, o sea, el grupo de todas estas pintadas de verde es una unidad cartográfica. El grupo de todas estas pintadas de naranja es una unidad cartográfica. Y cada una de estas áreas, por llamarlo así, se llama delineación. O sea, esta es una delineación, la que está acá, esta es una delineación, la que está acá, esta es otra delineación, y entonces el conjunto de delineaciones del mismo color, en este caso, sería una unidad cartográfica. A su vez, las unidades cartográficas pueden ser diferentes.
Por ejemplo, yo a una unidad cartográfica le llamo consociación cuando están compuestas por un solo tipo de suelo o suelos muy parecidos, y esos suelos ocupan por lo menos un 50% de la superficie. Por ejemplo, volvamos atrás. Si es acá dentro de esta área yo tengo un solo tipo de suelo, por ejemplo, si es a nivel de serie, por ejemplo, digamos, la serie Chucha, todo esto el mismo suelo, es una consociación. Incluso puedo tener 90% de la serie Chucha y un 10% de la serie Entre Ríos. Lo mismo es una consociación porque tengo más del 50% de esta área con un solo tipo de suelo. Entonces, básicamente una consociación es una unidad cartográfica que, para que se acuerde mejor, hay un solo tipo de suelo. Hay unos pero ahí, pero básicamente un solo tipo de suelo. Después tenemos otra unidad cartográfica donde puede haber más de un tipo de suelo, y esas se llaman complejos o asociaciones. En este caso hay, en cada una de estas unidades, acá puedo tener dos tipos de suelo mezclados, quizás muy mezclados entre sí, entonces es muy difícil separarlo, o tengo que hacer un estudio muy detallado para poder separar un suelo del otro en esta unidad que yo tengo y a esta escala que yo tengo. Entonces lo agrupo y le pongo un complejo o una asociación de dos suelos, y describo cada uno de esos suelos, por supuesto. Y la diferencia entre complejo y asociación es la siguiente. Si yo a una escala de 1 en 25.000, y ya vamos a ver si esta escala, ¿qué significa? Puedo separar los dos tipos de suelo. O sea, si yo, por llamarlo así, le hago un zoom al mapa y llego a un nivel donde puedo separar los dos tipos de suelo, y esa escala es 1 en 25.000, es una asociación de suelo. O sea, los suelos están asociados, pero yo en cierto nivel de escala los puedo separar. En cambio, un complejo, como su nombre lo indica, es mucho más complejo, los suelos están mucho más entremezclados, entonces necesito como hacerle muchísimo más zoom para poder separarlo, o directamente no los puedo separar. Entonces esa es la gran diferencia. Los dos son dos o más tipos de suelo, que no los separo, sino los agrupo juntos, pero el complejo, si yo aumento la escala del mapa, lo puedo separar, no lo puedo separar, y en cambio en la asociación sí. ¿Se entiende eso o es medio difícil de entender? Más o menos. Sí, es complicado. Bueno, esperen que ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero quédense con esto. Consociación es un solo tipo de suelo. Complejo y asociaciones son dos tipos de suelo. Depende de qué tan mezclados están, puede ser complejo o asociación. Si está muy mezclado es complejo, y si está mezclado pero no tanto es asociación. Vamos a grupos indiferenciados, eso lo vamos a intentar que quede más claro más adelante. Grupos indiferenciados son dos o más componentes, o sea, son suelos que tienen dos o más tipos de suelo. No necesariamente tienen que estar juntos, esto es importante. Fíjense acá, por ejemplo, yo digo, en este caso, digamos el verde, es un complejo. El verde es un complejo de dos suelos. Si yo digo que este es verde y tiene esos dos suelos, este que es verde acá, tiene que tener los mismos dos suelos. Este verde que está acá, que es el mismo, tiene que tener los mismos dos suelos. Y acá también. Entonces, un complejo, una asociación, en cada delimitación que yo hago, delineación que yo hago, tienen que estar los dos tipos de suelos que yo describí. En cambio, en un grupo indiferenciado, no necesariamente tienen que estar los dos tipos de suelo. Por ejemplo, digamos que este más clarito es un grupo indiferenciado. Acá puede haber dos o tres tipos de suelo. En este que está acá puede haber, de esos tres tipos de suelo que yo nombré acá, puede haber dos o uno. O sea, es indiferente la cantidad de suelo. ¿Y esto por qué? ¿Cuál es la diferencia entonces con el complejo de la asociación? Es que en este caso la zona mapear no me interesa mucho, porque no tiene mucho uso agrícola, por ejemplo. Y un caso típico es una montaña. Por ejemplo, yo estoy clasificando un valle,
y ese valle después se empieza a transformar en ladera de cerro. Entonces yo, en la parte que la voy a utilizar como agrícola, sí me esfuerzo por decir qué tipo de suelo hay bien precisamente, si es complejo o sea una asociación, pero cuando voy a la ladera, como no la voy a usar para la parte agrícola, digo, bueno, ahí seguramente quizás hago un estudio, pero mucho menos detallado, y digo, bueno, este suelo es tal, puede haber este, puede haber este, puede haber este, pero no me interesa del todo porque no es una zona agrícola, entonces le hago una cartografía, digamos, por llamarlo así, más liviana o menos costosa, porque cada uno de esos, cada determinación que yo hago tiene su costo, entonces no me van a contratar para hacer un estudio de suelo, me voy a gastar toda la plata en una ladera montaña que después no tiene fines agrícolas, ¿no? Ya lo vamos a ver también en un mapa. Bueno, un ejemplo típico, que ya lo van a escuchar, se llama tierra escabrosa quebrada, que es cuando es una ladera de montaña, por ejemplo. Y finalmente, este ya no es una unidad cartográfica, pero algunos autores lo consideran como sí, otros como que no. Son áreas con muy o poco suelo o nula vegetación, por ejemplo, afloramiento rocoso, por ejemplo, una ciudad, por ejemplo, a nivel de finca, un galpón, una playa de carga, qué sé yo, que ya no tiene suelo, sino tiene cemento, o tiene roca, o tiene muy poca vegetación, el suelo está muy degradado, ya directamente no se lo clasifica como suelo. Ya vamos a ver unas cositas, les quiero decir este tema de la escala del mapa. La escala del mapa es una relación matemática que existe entre las dimensiones reales, o sea, en el terreno, y las del dibujo que representa la realidad sobre un mapa. Es la relación de proporción que existe entre las medidas de un mapa con las originales. Las escalas se escriben en forma de razón, donde el primer número indica el valor del plano y el segundo número el valor de la realidad. Por ejemplo, acá en este caso, una escala de 1 en 500 quiere decir que 1 centímetro en el mapa, o sea, 1 centímetro que yo mido en el mapa, significan 500 centímetros en la realidad. Siempre es la misma unidad. Si yo acá digo 1 centímetro en el mapa, 500 centímetros en la realidad. 1 metro en el mapa, lo que pasa es que generalmente en centímetros, porque los mapas son relativamente chicos, digamos, no voy a encontrar mapas de 10 metros. Entonces generalmente se usa en centímetros, pero podría ser metro, podría ser kilómetros si yo tuviera un mapa de kilómetros. Pero lo más normal es centímetros. Entonces 1 centímetro son 500 centímetros en la realidad. Que 500 centímetros son 5 metros. Fíjense, estos son los tipos de escala que van a encontrar en el mapa. Generalmente, esta es la razón. 1 en 1.000.000, quiere decir que 1 centímetro en el mapa son 1.000.000 de centímetros en la realidad. Que fíjense, coincide con este otro tipo de escala gráfica que pueden encontrar. En este caso, esto representa 1 centímetro, y en este caso son 10 kilómetros. 1 centímetro son 10 kilómetros, porque acá te pone kilómetros. Pero este centímetro, 10 kilómetros, es igual a esta razón. 1 centímetro en 1.000.000 de centímetros. Porque fíjense, 1.000.000 de centímetros son, acá es decímetro, metro, decámetro, hectómetro, kilómetro. Entonces, 1 centímetro, 1 en 1.000.000, es 1 en 10 kilómetros. ¿Se entiende? ¿Alguno no entendió el concepto de escala? Sí se entiende, profe. Bien. Y acá hay un concepto que también es bien contraintuitivo, como el tema de la arcilla y la arena, que es cuando una escala es chica, cuando la razón esta es, por ejemplo, cuando el denominador de esta razón es muy grande. Por ejemplo, 1 en 250.000 es una escala chica, y 1 en 5.000 es una escala grande, porque la división de estos dos números da un número chico en este caso, y en este caso da un número más grande, por eso a este se le llama escala grande, y este se le llama escala chica. Pero como este es un número grande, es contraintuitivo, no sé si me entienden. Pero bueno, no importa, lo importante es que sepan cuándo es una escala chica, cuándo es una escala grande, y qué significa esta razón en la escala. Y después siempre le damos un ejercicio, por ejemplo, que la escala te sirve para calcular superficie. Por ejemplo, en este caso, en una escala de 1 en
en 10.000 el mapa. O sea, 1 centímetro en el mapa son 10.000 centímetros en la realidad. Entonces yo te digo, bueno, 1 centímetro cuadrado en el mapa, ¿qué superficie tiene en la realidad? Entonces vos tenés que hacer que 1 centímetro son 10.000 centímetros por 10.000 centímetros. Esos 10.000 centímetros, como en medio de física, tanto número, teníamos centímetro, decímetro, metro, tenemos 100 metros. O sea, 1 centímetro, en este caso, para un mapa de esta escala, son 1 centímetro, son 100 metros. Entonces tenemos 1 centímetro cuadrado de este mapa, va a ser 100 metros por 100 metros. Por supuesto, 100 metros por 100 metros son 10.000 metros cuadrados, que eso equivale a 1 hectárea. En este caso, como todo es bastante redondo, es sencillo. Pero si yo le cambio la escala acá, le pongo un mapa 1 en 25.000, ¿es una escala más chica o una escala más grande? Más chica. Más chica. Bien, una escala más chica que la anterior. Entonces, la superficie que sale del mismo cuadrado que hice en el mapa anterior, que era 1 en 10.000, la hago en este 1 en 25.000, el anterior, esta superficie era 1 hectárea. En este caso, si yo hice una escala más chica, voy a tener una superficie, fíjense, acá tengo 250 metros por 250 metros, porque 1 centímetro en el mapa son 250 metros en la realidad. Entonces tengo 250 metros por 250 metros, que pasado de hectáreas son 6,25 hectáreas. Entonces lo que en un mapa de 1 en 10.000 era 1 hectárea, en un mapa de 1 en 25.000 va a ser 6,25 hectáreas. Entonces esto, si quieren practíquenlo, busquen un mapa en su casa, cualquier mapa tiene que tener su escala, cualquier plano incluso tiene su escala, así que practíquenlo porque esto es importante. Y ahora, perdón, voy a dejar de compartir esto porque les quiero mostrar otra cosa. ¿Ven ahí esto? ¿Se ve el mapa? Sí. Bueno, por supuesto esto es un mapa de Estados Unidos, pero fíjense acá, esto se llama SoilWeb, que es un desarrollo de la Universidad de California, la Universidad Agrícola de California, que se llama UC Davis, y que lo que tiene de interesante es que te muestra los tipos de suelo que existen, tiene una clasificación de suelo hecha de todo Estados Unidos, y entonces uno puede, por ejemplo, vamos a cualquier lado, vamos, por ejemplo, acá al sur. Vamos acercándonos. Este es Florida, vamos a ir a... Este es el estado de Luisiana. Creo que este es Luisiana. Esta es una zona... Esta es una zona cañera de Estados Unidos, una zona cañera, que es una zona además muy pantanosa. En esta zona fue el huracán Katrina, que inundó todo porque es una zona muy baja y muy pantanosa. Y si uno se acerca mucho va viendo las delineaciones. Cada una de estas son delineaciones y son distintos tipos de suelo. Yo me acerco y veo distintas delineaciones acá, que son tipos de suelo. Yo le hago clic acá, en cualquiera, y acá me sale, por ejemplo, fíjense, le hice clic acá y me sale acá a su izquierda los tipos de suelo que hay. En esta delineación que está acá, hay un 85% de esta serie que se llama Canciene, un 10% de esta que se llama Gramercy, y un 5% de esta que se llama Tibau. O sea, tiene el 85% de un solo tipo de suelo. A ver si se acuerdan esto. De acuerdo a lo que vimos recién, ¿qué tipo de unidad cartográfica es? ¿Se acuerdan que habíamos visto si era un tipo de suelo, si eran dos tipos de suelo?
¿Alguno se acuerda? ¿Qué consociación? Veamos. Consociación. Es una consociación porque, claro, exactamente, la consociación, para que se acuerden, es un solo tipo de suelo o la gran mayoría de un solo tipo de suelo. En este caso, 85% de un suelo, entonces es una consociación. Pero además esto está bueno porque, fíjense, yo le hago clic acá en esta serie de suelo, que es la que predomina, y me tira todo el perfil de suelo genético. Tenemos una P, un BG. G, ¿se acuerdan qué era? La G. El prefijo G. Glaciación. De glaciación. Quiere decir que es una zona que tiene napa freática. Dijimos que era una zona pantanosa, una zona baja. Entonces es lógico encontrar un perfil G acá. Y fíjense, una P sobre un BG, o sea, es un suelo desarrollado, porque tiene ciertos problemas. Esto podría ser, acá le aplicamos materia orgánica y te dice la cantidad de materia orgánica, tiene 2 y pico de materia orgánica. Puedo ver la arcilla, puedo ver el pH, es un pH un poco más ácido en superficie, y acá, si yo aprieto acá, te va a decir la taxonomía, o sea, qué tipo de horizonte tiene, o qué tipo de orden de suelo es, y por lo que veo acá, bueno, pueden ser varios, pero no puede ser, por ejemplo, un molisol, podría ser un molisol, porque tiene cantidad de edad, la materia orgánica para ser, puede ser un alfisol, un alfisol o un molisol podría ser, digamos que, bueno, un insectisol, bueno, en este caso le erré. El suborden es Aqueps, el gran grupo es Epiaqueps, el subgrupo es un Epiaqueps fluoacuéntico. Y te da todas las características, la C, etc. Este está muy bueno para explorarlo, y acá se aprende, vamos a probar con otro. Esta es una zona al sur, vamos a ir a una zona más fría, del norte, a ver qué encontramos. Este que está acá, el estado, se llama Maine, es una zona bastante fría, una parte agrícola que sí encontramos. Acá hay agricultura. Esta es una zona más fría, o sea que no deberíamos encontrar en este caso suelos tropicales, quizá un espodosol podríamos encontrar acá, puede ser un molisol también, a ver, veamos. Tiene 87% de este suelo, por lo tanto también es una consociación. Y fíjense, estos tienen varias series de suelos, pero domina un solo tipo de suelo, por eso es una consociación. Si le hacemos clic a este dominante, tenemos una P, un BW, un BC, y es, en este caso, también un insectisol. Fíjense, de nuevo un insectisol. El insectisol, recuerden, un suelo joven, poco desarrollado, por eso tenemos un BW acá, que sería un cámbico. Este seguramente un ócrico. Tenemos otra, a ver si encontramos otro tipo de suelo. Fíjense acá cómo cambia la composición, 45, 40 de este. Acá ya hay 2 tipos de suelo, entonces es un complejo. Ya este es un complejo. Quiere decir que a una escala de 1 en 25.000, yo no podría separar estos 2 tipos de serie que hay acá. Por ejemplo, si fuera una asociación, yo a una escala de 1 en 25.000 ya podría poner, por ejemplo, ponerle una línea acá y decir, bueno, para acá Monarda y para acá es Burja. En cambio, como es un complejo, yo por más que le haga suma así, no lo puedo diferenciar. Veamos este Monarda que es, fíjense en el Monarda cómo cambia. Tengo un OE, tengo un EG, tengo un BG, un BG, un BC. Esto probablemente sea, bueno, es que es otro insectisol. Este ya, a ver. Sí, otro insectisol, bueno, estamos solo con insectisoles. Pero fíjense cómo el desarrollo de este es muy diferente al que habíamos visto recién. Este es un suelo mucho menos desarrollado y el otro era como que tenía mucho más horizonte más marcado.
Vamos a ir al otro lado, perdón, la demora. A ver, ya estamos en Canadá acá. Vamos a esta zona acá. Vamos a ir al que yo le decía que era el cinturón cerealero de Estados Unidos, que es el centro, son todos estos estados acá del centro. Que generalmente deberían por lo menos ser alfisoles o molisoles. En este caso una consociación, 95% de este suelo. Y acá tenemos una P, BT1, BT2, podría ser un molisol, pero es un alfisol. Bueno, alfisol o molisol, recuerden que los alfisoles y los molisoles están medio juntos, son los dos suelos más fértiles, y generalmente en estas praderas hay uno de estos dos. Seguramente si nos alejamos un poco, capaz que encontramos algún molisol. Fíjense, este es mucho más profundo, y acá hay un molisol. Este es un molisol, en este caso un pludol, pero fíjense cómo cambia de profundidad, es mucho más profundo. Bueno, acá tienen la materia orgánica, fíjense que, bueno, tiene que tener más de 1% para ser mólico, y cumple ese requisito. Bueno, les quería mostrar esto porque está bastante interesante y sirve bastante para aprender, para ver, además relacionar los tipos de clima con los suelos que se desarrollan bajo un clima. Por ejemplo, bueno, ya este es lo último, no lo molesto más. Esta es una zona con más seca, se lo nota más cerca, una zona seca y fría. Veamos qué tipo de suelo es una consociación también. Fíjense el desarrollo de este suelo en una zona seca y fría. ¿Se acuerdan la profundidad que tenía el anterior, ese molisol? Fíjense, este tiene un AC, es un suelo muy poco desarrollado, y bueno, como es poco desarrollado, o podría ser un incertisol o podría ser un entisol. En este caso es un entisol. El suborden Hortén, del gran grupo Torre-Hortén, y subgrupo ústico Torre-Hortén. Bueno, esto me parece interesante, si a alguno le interesa, se llama, lo buscan como Soilware, y es de la Universidad de Davis. Bueno, ya les comparto clase. Estamos en escala. Bueno, las escalas, fíjense las escalas que se usan a nivel de país, uno en 2 millones, uno en 20 millones para el caso de China. Tucumán, uno en 1 millón, abarca en un plano relativamente chico Tucumán entero, y para nivel de finca tenemos escalas más grandes de 5.000 para ya tener este relevamiento más detallado. Tipos o niveles de mapa de suelo, esto es importante también, hay mapa de suelo, puede ser muy detallado o muy intensivo, detallado o intensivo, semidetallado, de reconocimiento esquemático o generalizado. Los tipos muy detallados, muy intensivos tienen escalas grandes, o sea, son a nivel seguramente de finca o parte de finca o incluso invernáculo. Te dan información muy detallada del suelo, se usan para riego, para drenaje, para horticultura, para cosas muy rentables, incluso para parcelas experimentales, que yo necesito saber precisamente qué tipo de suelo tengo en cada parcela. La unidad taxonómica, por supuesto, va a ser serie de suelo, no voy a hacer un orden de suelo acá porque sería una sola cosa, como le dije antes. La unidad cartográfica siempre es consociación, es tan detallado, el nivel de la escala es tan grande que yo puedo diferenciar todos los suelos que hay, entonces siempre va a ser, casi siempre, consociación, es algo que es una mezcla de suelos muy compleja. Y la escala es
a 10.000 o mayor. Unos 5.000, unos 2.000, de acuerdo a cuánto detalle quiero. Estos son los estudios, estos son muy caros, por eso necesito algo rentable o que justifique este tipo de estudio. Ya el mapa detallado o intensivo es un poco menos costoso, es para manejo de cultivos semi-extensivos, para construcciones, etc. La unidad taxonómica sigue siendo la serie. La unidad cartográfica con asociaciones, o sea, yo le hago tanto zoom que llego a consociaciones, pero puede ser complejo. También, si la mezcla de suelo es muy entreverada, yo no lo voy a poder diferenciar. Fíjense la escala de entrada entre 10.000 y 30.000. Si fuera, acá no puede ser, por ejemplo, una asociación, porque a este nivel de escala, yo ya podría diferenciar un complejo de una asociación. Entonces, si fuera asociación, yo ya podría separar los niveles de suelo. En cambio, como es un complejo, no los puedo separar, entonces me queda como complejo. El semidetallado ya no requiere un preciso conocimiento del área pequeña, información detallada del suelo, se usa para uso extensivo de la tierra, planificación agrícola, ganadería. La unidad taxonómica es la serie de suelo, o ya me voy un poco más arriba, familia o subgrupo, ya son áreas mucho más grandes. La unidad cartográfica, consociación, si son una área muy homogénea, puedo tener una consociación, pero generalmente voy a tener asociaciones o complejos. Ya, por supuesto, me entran los grupos indiferenciados, porque ya me van a entrar en esta parte de ladera de montaña, etc. Las escalas son 1 a 30.000 a 1 a 60.000. Esta no le doy mucha importancia, no lo vamos a ver ahora. Ya un mapa de reconocimiento ya es potencial uso de la tierra, planeamiento regional, son tipos mapas más gubernamentales. Ya a nivel de subgrupo o gran grupo, ya no tengo ni serie ni familia, ya es como más a nivel de provincia, por ejemplo. La unidad cartográfica ya son asociaciones en general, porque ya, salvo que sea sé yo, por ejemplo, el desierto del Sahara, que yo sé que debe tener un solo tipo de suelo ahí, pero generalmente voy a encontrar asociaciones, y la escala no me da para ver si diferencio o no en complejo. La escala, hay dos tipos de reconocimiento, intensivo y extensivo, eso depende de la escala, 1.70, 1.50, o 1.50 o 1 a 1.000.000. ¿Se acuerdan? El mapa que les mostré de Tucumán era 1 en 1.000.000, o sea, esto estamos hablando a nivel provincial. Finalmente, los generalizados esquemáticos también son a nivel provincial o nivel de país. Ya yo en este caso, como en este casi tampoco, ya no voy al campo a sacar muestras, sino que el mapa lo armo en base a estudios ya hechos previamente. No es que voy en este caso quiero hacer un mapa de Tucumán y bueno, me voy acá, saco una muestra, no. Sino que ya busco estudios anteriores y armo un mapa de recopilación, sería. Y ya la unidad taxonómica son orden, la escala es 1 a 1.000.000 o menor. Esos son los tipos de mapas que hay, chicos, eso es importante. Bueno, esta es etapas para la elaboración de un mapa de suelo, esto lo vamos a pasar rápido. Siempre que quiero hacer un mapa de suelo tengo que tener información previa, o sea, toda la información que yo pueda recolectar, de estudios anteriores, de mapas, todo lo que yo pueda hacer, reunir la información, toda la máxima que yo pueda, me va a servir para un estudio de suelo. Dentro de eso está fotografía aérea, imágenes satelitales, estudio de suelo anterior, historial del lote, topografía, todo lo que yo pueda encontrar me va a servir. Bueno, fotografía aérea, drones, no nos vamos a detener en esto ahora con Google Earth. Esto es una gran ayuda, porque esto antes lo tenías que contratar, ahora con Google Earth, o bueno, ni hablar si están en Estados Unidos y tienen esa página que les acabo de mostrar, pero bueno, acá es un poco más precario, yo lo tengo que hacer, entonces, y Google Earth me sirve mucho en eso. Cualquier mapa de NDVI que yo tenga, que me sirva, cualquier mapa de rendimiento, si estoy a nivel de finca, también me sirve. Fíjense, en un mapa de rendimiento, yo tengo que hacer un estudio de suelo, ya me estoy dando cuenta que acá puede ser un suelo diferente a lo que está acá, entonces todo esto me sirve. Quizás después voy y hago el estudio de suelo y me da el mismo suelo y la diferencia era porque, qué sé yo, este tenía más maleza y este no. Pero ya es un indicativo de que tengo que hacer un estudio, por ejemplo, en esta zona, distinto de esta.
Y acá está el desmembramiento del paisaje. Una vez que yo reuní toda la información, lo que tengo que hacer es ver, antes de ir al campo a hacer los análisis, e intentar a ese suelo desmembrarlo en distintas zonas objetivos e ir a buscar esa zona. Por ejemplo, esta es una cosa de Google Earth, de una sola finca, y Google Earth tiene esa herramienta que te permite volver en el tiempo a imágenes anteriores. Entonces, por ejemplo, esta finca que yo la veo así, y bueno, es difícil más distinguir zonas, yo puedo volver en el tiempo y ya puedo empezar a ver zonas distintas. Por ejemplo, acá ya estoy viendo una zona, acá estoy viendo algo raro. De acá ya se marcan un poco más esta zona con esta. Esta zona está muy marcada, entonces yo ya sé que esta parte la tengo que mostrar diferente de esta. Y también puede ser cultivo, puede ser que esté rastreado distinto, pero bueno, yo ya, si en toda la foto veo que acá hay algo raro, ya la marco como diferente, ¿no? Entonces, marco al principio lo que yo pensaría que puede ser diferente, y ya voy al campo con esa información, voy al campo sabiendo qué zona tengo que meter. Después capaz que esto termina siendo igual a esto, y lo uno en una sola cosa, pero bueno, por lo menos voy al campo con algo de información previa. Una vez que ya tengo eso, voy al campo con todo el equipo de campo que ustedes ya vieron, hago la constatación de límites, como les decía. Bueno, yo tengo una idea de los límites, pero después tengo que ir barreneando. Por ejemplo, estos puntos son puntos de barreneada, a ver si realmente me coincide, y si no me coincide, puedo ir corriendo los límites. Si en este punto veo que el suelo es parecido a este, corro este suelo hasta acá y voy dibujando el mapa del suelo. Finalmente llego a la compilación del mapa definitivo o mapa básico, donde yo voy a tener en cada una de estas delineaciones los tipos de suelo, que pueden ser con sucesiones de suelo, y ese va a ser mi mapa básico de suelo. El mapa básico de suelo es un mapa que muestra los distintos tipos de suelos que hay a el nivel de estudio, al nivel de escala que yo hice el trabajo con la unidad taxonómica y la unidad cartográfica que yo hice el trabajo. Una vez que yo tengo el mapa básico, puedo hacer el mapa interpretativo, que ya es otra cosa. Yo tengo mi mapa de suelo, pero ahora yo quiero ver, bueno, ahora yo quiero hacer en esta finca, quiero hacer, esto es un estudio que hizo el ingeniero Sanzano de la cátedra en Ledesma, empresa Ledesma en Ingenio. Por ejemplo, yo quiero saber de este suelo cuál es apto para caña. Y interpretativo es esto. Entonces, todo lo que es verde es apto para caña, lo que es rojo no es apto, y lo que es marrón es poco apto, por ejemplo. Entonces, fíjense que estas dos partes eran distintos tipos de suelo, pero su aptitud para caña es la misma. Entonces, mi mapa interpretativo o de aptitud para caña me va a dar que esta zona o tiene un uso similar, un potencial similar. Entonces, a pesar que sean este un suelo y este otro, yo el mapa interpretativo lo pongo como una sola cosa. Tiene aptitud 3 para caña, por ejemplo, que puede ser muy buena o buena. Igual que, fíjense, todos estos rojos que eran distintos tipos de suelo, cuando me voy al mapa de aptitud lo pongo todo como no apto, porque puede ser salino, este caso puede ser pedregoso, entonces los dos los pongo como no apto para caña, y me queda el mapa de aptitud para caña. Entonces, esa, chicos, es la diferencia, y esto también es importante, entre mapa básico y mapa interpretativo. El mapa básico, yo no lo voy a cambiar más, digamos, los tipos de suelo que están ahí no lo voy a cambiar. En cambio, a partir del mapa básico yo puedo hacer varios mapas interpretativos. El día de mañana yo saco toda la caña y quiero hacer maíz, puedo hacer otro mapa interpretativo para maíz, o para riego, o para soja, o para construcciones, lo que sea. Pero ya el mapa básico ya lo tengo, no necesito cambiarlo. En cambio, este va cambiando de acuerdo a la actividad que se va a ir haciendo en ese lugar. Ya para terminar, acá tenemos otro estudio, esto creo que es Chucha, o Chucha creo que es, sí. Fíjense, este es lo que decía, por ejemplo, ya para ir terminando, este se llama Tierra Escabrosa Quebrada, que es una unidad, la unidad cartográfica de grupos indiferenciados, que básicamente es una ladera de montaña. Entonces yo voy haciendo mi estudio del suelo en todas las partes agrícolas, y ya cuando llego a la ladera de montaña, como no es agrícola, no me interesa muestrearla, o no le pongo tanto empeño, ni tanto costo en el muestreo, entonces no importa si acá hay
distintos tipos de suelos, yo sé que no me va a servir para agrícola, entonces le pongo directamente tierra escabrosa quebrada, y no la muestreo con mucha intensidad. Igual que acá, que se ve que es una loma, y el resto sí lo muestreo. En este caso, este es un mapa básico. Bueno, acá están cada una de estas letras significa una cosa. Por ejemplo, fíjense, este ER es la serie El Rincón. 4 quiere decir que tiene una textura franca en superficie, y así, bueno, esta es la leyenda de cada mapa, que no vamos a detallar ahora. Y fíjense la diferencia entre el mapa básico de suelo, que el mapa básico, que es el que no va a cambiar, el mapa de aptitud, que en este caso era para riego. Fíjense todo lo que estaba acá dividido en distintos tipos de suelo. En mi aptitud para riego yo le pongo clase 2, que es apto para riego. Cuando yo me voy a una parte más empinada o con más pendiente, ya la clase va disminuyendo, es menos apto para riego. Entonces el mapa de suelo yo lo tengo, y si ya quiero hacer un mapa de aptitud para, qué sé yo, para tomate acá, en este caso de una zona hortícola, me baso en este mapa básico y hago otro mapa de aptitud. ¿Cuál va a ser? Por ejemplo, este apto para tomate, este poco apto para tomate, y este muy apto para tomate, uniendo todo esto.